Bienvenidos a su iglesia, el remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos transmitiendo aquí desde 10 Main Street en la comunidad de Clarksville. Si usted vive en las áreas añadidas, venga a visitarnos, venga a conocernos, venga a donde se predica la sana doctrina, donde la autoridad final es la palabra de Dios. Hoy vamos a continuar nuestra serie de estudios. Estamos viendo los misterios para la iglesia. Ya vimos el misterio número 1. Si usted no lo ha visto, está en la biblioteca cibernética para que usted lo pueda localizar. Hoy tenemos el misterio número 2, Cristo en vosotros. Cristo en nosotros, ¿verdad? Usted puede decir nosotros o vosotros, pero es algo muy importante que vamos a ver. Cristo en vosotros. Vamos a ver dónde está este misterio en Colosenses, ¿verdad? Colosenses. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículos 26 y 27. Nos dice así la palabra de Dios: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿A quién ha sido manifestado este misterio? A la iglesia. ¿Por qué? Porque los santos somos la iglesia. A quienes, versículo 27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio entre los gentiles, que Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ok, pongan mucha atención, es muy importante. Dice Cristo en nosotros, pero cuando usamos en nosotros, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Cristo está dentro de nosotros. La Biblia lo llama también Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel. ¿Por qué? Lo escribí mal, Emmanuel, ¿verdad? Él está escribiendo en inglés. Pero vemos que Cristo derramó su sangre, ¿verdad? Pero dice la Biblia que será Dios con nosotros, ¿verdad? Eso significa Emmanuel. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona, ¿verdad? Vamos a hacer una persona bien rápido. Le vamos a poner uno de esos pantalones modernos, ¿verdad? Entonces esta persona, cuando Cristo está en nosotros, Cristo pasa en el corazón de él, ¿verdad? El Espíritu Santo entra dentro del creyente. Pero también Cristo en nosotros quiere decir una cosa muy importante: iglesia. Que nosotros está con nosotros por la iglesia, porque la Biblia dice que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces está en, porque es parte de esta institución, parte de la iglesia, parte de nosotros. Entonces vemos que estamos haciendo eso, ¿verdad? Gracias por el pañuelito, para que se vea bonito, ¿verdad? Entonces vamos a ver Gálatas 2:20. Gálatas, su Biblia, 2:20, y dice así la palabra de Dios: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó por mí mismo, ¿verdad? Entonces estamos juntamente en el misterio. Quiere decir que estamos juntamente. ¿Por qué es un misterio? Porque los profetas en el Antiguo Testamento no pudieron ver esa profecía, ¿verdad? Aquí están en el Antiguo Testamento, no sabían que Cristo iba a instituir algo muy poderoso que se llama iglesia, ¿verdad? Hoy en día han minimizado lo que es la iglesia, pero la iglesia es lo más poderoso que existe en la faz de la tierra, porque el mismo Dios la compró con su propia sangre, ¿verdad? Y nosotros, al creer, nos hace parte de esta asamblea, de esta organización, de esta iglesia, de esta asamblea, como usted la quiera llamar, porque no va a haber un dogmático ahí que va a usar la fonética. No importa la fonética, importa el mensaje, como usted quiera llamar, la sinagoga, como usted le quiera llamar. La instituyó. ¿Quién? Cristo. La compró con su propia sangre para que nosotros estemos dentro
esta organización, dentro de esta iglesia, y Él esté en nosotros. Entonces es imposible que alguien tenga el Espíritu Santo y no esté en la iglesia. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque si tuviera el Espíritu Santo fuera parte de esa iglesia. El anhelo de esta persona sería estar ¿dónde? En la iglesia. Eso es muy importante, ¿verdad? Porque hoy en día hay mucha gente que dice, no, que la pandemia, que es el otro, y yo, Dios sabe mi situación. Yes, Dios sabe que no eres iglesia, ¿verdad? Si tú tienes al Espíritu Santo y tú eres un cristiano, tienes que estar dentro de una iglesia, de una organización donde se reúnen los... ¿Qué es una iglesia? Donde se reúnen ¿quién? Los santos. ¿Para qué se reúnen ahí los santos? Para tener comunión, para consolarse el uno al otro, ¿va? Para alguien si llega achicopalado, usted le da una palmadita, ¿va? Para hablarle palabra, para darle palabra de fe, palabra de vida, para escuchar la palabra de vida del pastor, para entrenarnos para el milenio. ¿Por qué? Porque si usted no va a la iglesia o fue muy poquito a la iglesia, ha de cuenta que cuando usted llegue al milenio va a estar fuera de lugar. ¿Por qué? Porque nunca fue al gimnasio de Dios. Ese es el gimnasio de Dios. No va a estar entrenado, ¿verdad? Quizás lo pongan en el sótano junto con el ladrón de la cruz, si usted pasa de panzazo. Pero si usted recibió a Cristo, téngalo por seguro que Dios le va a encontrar una buena iglesia donde se predique la palabra de Dios, ¿verdad? Cristo está sentado a la derecha del Padre y a la vez en mí, ¿verdad? El corazón está en su cuerpo y vive en mí en la tierra. ¿Cristo dónde se encuentra hoy? En el cielo. Dice que se encuentra en el trono. Aquí vamos a dibujar un trono, porque dice que a la diestra, pero la Biblia dice a la diestra, pero sabemos que cuando dice a la diestra está en la misma posición que el que está sentado en el trono, ¿verdad? Porque no hay dos tronos, dice Isaías, hay un solo trono. Hay un solo trono y Él está sentado a la diestra. Entonces cuando dice cuando morimos, porque Cristo murió por nuestros pecados, nos dice el Evangelio, ¿verdad? Fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿verdad? Siempre tenemos que decir el Evangelio en los estudios. ¿Por qué? Y en todas las predicaciones, porque es la única entrada, la sangre preciosa de Cristo. Es el único, haz de cuenta que es el único ticket para entrar al cielo, para entrar a la iglesia. Es el único ticket, la sangre preciosa de Cristo. Cuando usted llegue al cielo, ¿tuvo fe en la sangre de Cristo? Sí, ahí no vas a mentir, si no, sí, entonces puedes entrar. El que no tuvo, pues no puede entrar, no tiene boleto. Entonces es muy importante que estamos juntamente crucificados con Cristo. ¿Y qué quiere decir? Que si Cristo ya está en nosotros, entonces aquí vamos a ponerle Juan Pérez, ¿va? Juan Pérez ya no vive él, mas vive Cristo en él, como dicen las Escrituras. Entonces Juan Pérez debe ir a la iglesia, ¿para qué? Para entrenar ¿qué? Para entrenar su corazón, ¿verdad? Su corazón es sus pensamientos, su mente, que limpia todos sus pensamientos a la altura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y así va a él poder controlar su cuerpo, al igual que Cristo controla la iglesia, de la misma manera, ¿verdad? Dice, yo soy el templo de Jesús y el Espíritu de Dios habita en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque ahora el cuerpo pasa a ser ¿qué? Templo. ¿Ok? Entonces yo le pregunto a usted, ¿va? Porque una vez un cristiano allá en México me dice, yo soy cristiano y yo soy templo del Espíritu Santo, y agarra su Coca-Cola y se toma su Coca-Cola. Y le digo, bueno, ¿tú cuándo has visto que aquí en el santuario limpiemos el templo con Coca-Cola? No va. Entonces debemos cuidar nuestro templo porque vamos a dar cuentas de nuestro cuerpo, porque ya no nos pertenece. Al momento de nosotros de creer, nuestro cuerpo fue comprado una vez más por Dios, entonces nuestro cuerpo ya no nos pertenece. Y vamos a tener que dar cuentas con todo lo que hagamos, ¿verdad?
es templo y morada del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Por qué es templo? Porque Dios está ¿dónde? Porque Cristo es Dios, porque no solo es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Jesús. El Espíritu de Dios está dentro, ¿verdad? Porque ahora no hay templos hechos con manos de hombre, ¿verdad? Si usted dice, yo me voy al templo, está mal dicho. Ese es cero en teología, reprobado. Voy al templo, no es aquí es un santuario. ¿Por qué es un santuario? Porque se reúnen ¿quién? Los santos. No es templo, nunca escucho, vamos al templo, vengo del templo. Pues, yo pienso, se salió dentro de una persona, ¿no? Porque pues, el templo ahora somos dentro de nosotros, entonces Cristo está dentro de nosotros. Entonces es muy importante que, por eso es un misterio, porque la gente que no sabe ese misterio le sigue llamando a la iglesia templo, porque está en el Antiguo Testamento, pero ya no es un templo, el templo es uno. Y la iglesia somos todos, ¿verdad? Porque va a decir, bueno, yo soy iglesia y me quedo en mi casa. No, usted es parte de la iglesia. Cuando usted está con muchos, entonces se hace la iglesia, porque es una asamblea. Eclesia, dice en griego, eclesia, eclesia, así se escribe, ¿verdad? Eclesia con K. Si es una iglesia, somos partes. Y no, tú no puedes ser una sola parte, como dice Pablo, unos somos el brazo, ¿eh? Otros son la mano. Entonces, si tú eres una mano, pues, y no tienes codo, y te quieres rascar, ¿cómo te vas a rascar? Porque somos una asamblea. Por eso dice que nos debemos de alegrar con los que se alegran, gozarnos con los que se gozan dentro de la asamblea, ¿verdad? Si alguien se saca la lotería, gloria a Dios, sí, ¿verdad? Que no debemos jugar juegos de azar, ¿verdad? Pero si a alguien le va bien, si a alguien se compra un carro nuevo, un trabajo, pues nos gloriamos con él. Si alguien se duele, pues nos dolemos con él. ¿Por qué? Porque nos duele, ¿por qué? Porque somos un solo cuerpo. El que no se duele no es cuerpo. Quizás sea la mugre de la uña, pero no es cuerpo. ¿Se fija? Es muy importante. Tú te puedes dar cuenta quién es cuerpo y no. El que se duele con los que se duelen, el que se alegra con los que se alegran. Por eso dice que por ese fruto vamos a reconocerlos. Dice Juan el Bautista, frutos dignos de arrepentimiento. Con la regla estamos viendo la predicación, ¿verdad? La predicación del domingo, ¿eh? La regla de oro, ¿ah? ¿Cuál es la regla de oro? La regla de oro es yo hago bien no porque me hacen bien, o yo lo amo porque él me ama. No, yo lo amo porque no me ama. Yo lo trato bien o que me trate mal. Esa es la regla de oro de Jesús, está en la Biblia. Esa es la regla de oro. Porque muchas veces nosotros, ¿por qué? Porque ya no somos nosotros. Cristo nos dio una nueva identidad, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando Juan Pérez le cortan la cabeza y le ponen otra cabeza? Piénselo, pierde su identidad. Ya no es Juan Pérez. Debe de ser ¿quién? Debe ser Cristo. Porque Cristo está dentro de él. Cristo está dentro de su mente. Entonces Juan Pérez debe actuar como Cristo. Entonces Juan Pérez va a tener una nueva identidad. ¿Por qué? Porque Cristo está en él, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3:16. Vamos a ver 1 Corintios 3:16, lo que estamos hablando. Nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? 3:16, acuérdense como Juan 3:16, muy fácil para aprendérsela. Y dice Pablo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Se fija? ¿No sabéis? ¿Verdad? Fíjense muy bien lo que dice Pablo, ¿no sabéis? ¿Por qué dice no sabéis? Porque era qué, un misterio. No sabéis, pero ahora lo sabes, no sabéis que
¿Sois el cuerpo, el templo del Espíritu Santo? Dice 17, si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, lo cual sois vosotros, santo es, ¿verdad? Es una advertencia que nos hace, ¿verdad? Y dice, y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Mora en nosotros, ¿verdad? Y mora. ¿Qué es mora? Que vive permanentemente, que se mudó con todas sus maletas, ¿verdad? Porque no vino el Espíritu de Dios con un boleto de ida y vuelta, como le decimos aquí en los Estados Unidos, con un round trip. No, vino con un one way y se quedó ahí en nosotros hasta que nosotros sea el día de la redención. Por eso la Biblia, cuando dice en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan aquí? En el Antiguo Testamento nos dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, pero hoy en día ya no acampa, porque el ángel de Jehová es Dios y ahora ya mora dentro de nuestros corazones. Esa fue la promesa del Antiguo Testamento a los profetas. Nada más se les reveló que iba a ser Emmanuel, ¿verdad? 1 Corintios 12, 13, ¿verdad? Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Subrayalo en su Biblia, porque este es el único versículo en toda la Biblia que habla del bautizo del Espíritu Santo. Entonces, al momento que usted recibe a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, porque creyó de todo corazón lo que hizo en la cruz del Calvario, lo que dice en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que Él murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Cuando creemos de todo corazón, dice la Biblia que nosotros somos bautizados con el Espíritu. ¿Quiere decir que? Porque ni modo que el Espíritu Santo esté dentro de nosotros y nosotros nos estemos bautizados. Eso es ilógico, eso es lo que tratan de decir unas sectas, ¿verdad? Bueno, ahora le llaman ya denominaciones, pero no, somos nosotros bautizados con el Espíritu Santo al momento que nosotros lo recibimos. Él lo recibe, ¿verdad? También viene, entra y mora en nosotros. Imagínense, ¿qué es Dios? ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? La unción, ¿verdad? Entonces la unción entra en mí, y no que yo no tenga la unción. Eso es ilógico. Si la unción entra en mí y mora en mí, qué raro. Por eso es cristiano. Cristiano quiere decir pequeño ungido, ¿verdad? Pastor, Dígame. el bautismo no es en el agua, Es el bautismo del Espíritu Santo. Hay otro bautismo que es bautismo de agua, pero ese es un bautismo físico, una representación que morimos juntamente con Cristo Jesús para darle a conocer a toda la iglesia y a los chismosos que están alrededor que nos hemos bautizado. pero no nos salva. Pero no salva, el bautizo en agua no salva. Este bautizo sí salva, porque ya una vez que se metió en ti, ya no se sale. Ese sí salva, ese ya no hay vuelta atrás. Aunque tú quieras ser en salvo, no puedes. Mejor Dios te lleva arriba. Y rápido te vas. Eso es lo más importante. Qué buen punto, ¿verdad? Romanos 8:11. Romanos 8:11. En la palabra de Dios, es la joya de Romanos capítulo 11, ¿verdad? Si usted sabe Romanos 8 de memoria, usted tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios, por eso le digo todo. Dice, y el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros. El que lo levantó de los muertos, a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, ¿cuál es la función que Jesús se mete dentro de ti? Te vivifica y te da algo que se llama salvación eterna. ¿Vio? Ya usted no puede vuelta atrás porque es salvación eterna.
Alguien me dijo hace muchos años, pues, es que la salvación se pierde. Le digo, pues explícame cómo algo eterno se puede perder. Es ilógico, ¿ah? Pero ¿por qué? Muchas veces porque no los enseñan bien, pero la salvación es eterna, ¿verdad? porque mora en nosotros, nos dice este versículo, ¿verdad? Dice, y también vivificar, ¿qué es vivificar? Dice, como dice Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia, Es muy importante. ¿Y qué es tener vida en abundancia? Que tu vida cambió, que eres una nueva criatura, que las cosas cambiaron y que vas a vivir una eternidad. Todos vamos a vivir una eternidad, pero unos van a vivir en un lado, en las tinieblas, y otros en la luz, ¿verdad? Eso es lo que dice la Biblia. Por eso hay muchas sectas que se dicen carismáticos o evangélicos que no saben este concepto porque no les han enseñado la doctrina sana. ¿Y cuál es la doctrina sana? Los misterios. Si ellos supieran los misterios, pues quizás no supieran, ¿verdad? Y te dicen, no, pues a ti te falta la unción, te falta el bautizo del Espíritu Santo. No es cierto, vamos a ver Colosenses 2:10 que dice la Biblia. Vamos a ver si es cierto, si nos falta algo como ellos dicen. Dice Efesios 2:10, Colosenses, 2:10. Dice la palabra de Dios, y vosotros, ¿a quién está hablando? A los santos, otra vez. Y vosotros estáis completos en Él, que Él es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. De todo principado y potestad. Entonces, si estamos completos, ya tenemos la opción, ya tenemos el bautizo del Espíritu Santo, ya tenemos todo. Simplemente somos unos bebés espirituales que necesitamos tomar lechita y después ya una papilla, ¿verdad? Luego un Gerber de Biblia y así hasta que se pueda comer un tibón o uno de esos tamales venezolanos, ¿verdad? Una yaca. Una de dos, pero así es la palabra de Dios. No es que tú estés incompleto, es que tú todavía estás en pañales espirituales y necesitas crecer y madurar en las cosas de Dios, ¿verdad? 1 Corintios 1:22, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Usted no sea uno de esos. Vamos a ver 1 Corintios 14:22. 1 Corintios 14:22. Y dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, ¿verdad? Porque muchas de estas sectas dicen que si tú no hablas lenguas, pues no tienes al Espíritu Santo, y es mentira, ¿no? ¿Para quiénes son las lenguas? Para los incrédulos. Y es muy importante. Bueno, vamos a ver Efesios 1:3. Vamos a ver Efesios 1:3. Muchas de estas citas se repiten porque es la misma doctrina de la sana doctrina. Dice, bendito sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Entonces ya cuando Cristo se mete dentro de ti, te sella. ¿Qué sello? Sello quiere decir que sello como una lata. Una lata, no sé si le ponen aquí fuego, ¿va? Y la lata se ¡puc! Ya se selló ahí, puede perseverarse por mucho tiempo. Al igual, Él llega y nos sella. Entonces no se puede meter ningún demonio, nada se puede meter ahí. Ya nos sella para el día de la redención, ¿verdad? Y es muy importante, dice, también vosotros haber oído la palabra de verdad de nuestra salvación y habiendo creído en Él, fuiste sellado. ¿A qué creíste? Al Evangelio. Es la única entrada, fuiste sellado. Acuérdense que el sello tiene dos significaciones en teología. ¿Ah? El sello quiere decir pertenencia y garantía. Y garantía 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 quiere decir pertenencia y garantía. Y
Cuando dice, Él nos dio las arras del Espíritu, arras quiere decir una garantía. En griego, cuando te dan unas arras en griego es que, por ejemplo, alguien lo nombran un abogado, o eso, le dan unas arras, un político le dan unas arras, un gobernador le da unas arras porque es una garantía de su puesto. Entonces el sello significa pertenencia, como un animal, una vaca, agarran y la queman, le queman las pompas, le ponen un sello. ¿Por qué? Porque le pertenece a un ganadero. Es igual, pero nosotros no nos sellan así, gracias a Dios, nos duele menos porque se mete Cristo dentro de nosotros, pero también nos duele. ¿Por qué? Porque nos cambia todos nuestros malos hábitos. En el muslo, allá me salió la apuntadora, ¿verdad? Pero fíjense muy bien, a nosotros nos duele más que el animal, porque muchas veces no quieren dejar la vieja manera de vivir. El hombre quiere estar en su mismo lingli, lángala, y la vida loca, y jijiji, jajaja. Entonces le cuesta. ¿Por qué? Porque Dios lo va a chicotear, porque se endereza, porque nos da una posición de Cristo en nosotros de ser hijos de Él. Entonces, como es hijo de Él, Él tiene la autoridad de sangolotearte y chicotearte si no te alineas, como dice en Hebreos. Dígame. Pastor, hay gente que no cree en esa enseñanza de tener a Jesús como siempre salvo. ¿Por qué? Porque dice que hay gente que cree en Jesús, pero después se aparta y se va de los caminos de Dios. Entonces, esa persona no tenía a Cristo, ¿verdad? Bueno, esa persona nunca el Espíritu entró en él. Por eso hay mucho autoengaño en las iglesias. Y hoy es muy buen punto de vista el que dice usted, porque muchas iglesias te dicen el día de hoy: declara con tus labios que Cristo es el Señor y Salvador, y eres salvo, y todos, bravo, hay fiesta en el cielo, tu libro está escrito con letras de oro. Válgame Dios, si dice que nadie del mundo va a entrar al cielo, entonces ¿cómo hay letras de oro allá? Es mentira, no dice eso en la Biblia, que arrepiéntete, que Jesús está tocando la puerta. Yo no escucho a nadie. Aquí la salvación, la Biblia dice que es por creer, como la parábola del sembrador. Si la palabra dice que en Efesios, muy buen punto, Efesios 2, 8, 9, ¿verdad? Ese es el versículo de la seguridad eterna. Somos salvos por fe y por gracia, y esto no de nosotros. O sea, nada tiene que ver. Cuando usted entre al cielo, usted va a adorar y glorificar a Dios por lo que Él hizo, no por lo que usted hizo o cómo se ganó el cielo, porque todo lo hizo Él en la cruz del Calvario. ¿Se fijan? Entonces, también en Romanos 8, 28 al 30 es otro versículo para la seguridad de la salvación, ¿verdad? Aquel que antes predestinó, también lo santificó, también lo va a glorificar. ¿Por qué? Porque toda la salvación es de Él, ¿verdad? Romanos 8, 28 al 30. Es otro de las doctrinas de la iglesia, doctrinas básicas, la seguridad de la salvación. ¿Por qué? ¿Por qué esa gente no sabe la seguridad de la salvación? Porque no se la predican ni se la enseñan. Por eso, porque los falsos maestros sacan versículos de contexto para engañarnos y decirle: no, que aquí te pueden borrar del libro de la vida cuando hay 7 libros. No, que el perro vuelve al vómito. Pues el perro nunca ha sido transformado divinamente, pues claro que va a regresar al vómito. Pero porque no saben leer la Biblia y no saben estudiarla sistemáticamente, porque solo el Espíritu Santo te va a dar luz para entenderla. Y todas aquellas personas que dicen que la salvación se pierde, desgraciadamente no son salvas. Dígame. Aquí en 1 de Juan 2:19, pastor. Ajá. 1 de Juan 2:19 dicen: ellos salieron de nosotros, mas no eran de nosotros. Exacto. Porque si fueran de nosotros, hubieran cierto permanecido con nosotros, empero salieron para que se manifestase que todos no son de nosotros. Muchos locos rapaces usan ese versículo para decirle: tú naciste aquí, no te vas de esa iglesia por ese versículo. Pero no, ese versículo está hablando del contexto de la doctrina.
No eran de nosotros, ¿por qué? Porque no tenían las mismas doctrinas, ¿verdad? Como Judas. Sí, y vamos a hablar más después de la salvación y salvación eterna, pero si Cristo está en ti, tu salvación es segura. ¿Por qué? Porque Dios dice que te va, dice Filipenses 1:6, el que comienza la buena obra la va a perfeccionar ¿hasta cuándo? Hasta el día de la redención. ¿Se fijan? ¿Cuál es el día de la redención? Cuando Cristo celebre las bodas del Cordero, ¿verdad? Entonces, es muy importante ver eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucha gente, desgraciadamente, hoy en día cree que un falso, bueno, sí existe eso, que un demonio o alguien lo puede poseer, pero no piensa que Dios, que es más poderoso, no pueda poseer a él. Sí, lógico, ¿verdad? ¿Quién es más poderoso? Dice 1 Juan 4:4, dice, más grande el que está en mí que el que está en el mundo. Entonces mucha gente no se pone ese punto de vista lógico, ¿verdad? ¿Cómo alguien se le puede meter un demonio? ¿Cómo Dios no se puede meter a ti y te puede manipular y transformar y hacerte un instrumento? Claro que sí, cuando Dios, el verdadero Dios se mete dentro de un creyente, ni su perro lo va a reconocer, ni su mamá, ni sus hermanos. ¿Por qué? Porque va a haber una transformación. Pablo lo llama metamorfosis. ¿Por qué? Porque de Juan Pérez, después de ser un gusano arrastrado de agua puerca, va a ser una mariposa. Porque Dios lo va a limpiar y transformar. ¿Por qué? Porque Cristo está en nosotros. Es muy importante que este es un misterio muy importante porque muchos no lo saben. Solamente saben, los misterios solamente lo saben los que son iglesia. Y los entienden los que son iglesia. Por eso muchas iglesias que no son iglesias no predican los misterios. Es lógico, ¿verdad? Te predican otras cosas y te tratan de confundir. ¿Cómo Juan Pérez va a poder predicar el Evangelio y decirle a otro que crea que Cristo murió por nuestros pecados cuando él no está seguro ni de su propia salvación? Es ilógico. Dios te salva para que tú lleves el mensaje de paz a otros. Porque si no, imagínense, ¿verdad? Bueno, tú crees en tu corazón, quizás te salve como amigo, quizás no. ¿Cómo se vería Juan Pérez? Entonces, ¿qué? Dios nos redime ¿para qué? Para servirle. Y uno de los servicios que Dios quiere es predicar las buenas nuevas de salvación a otros. Dice Romanos 10, ¿verdad? Hermosos son los pies que anuncian el Evangelio de paz. Esos son hermosos, ¿verdad? Vamos a leer Efesios 3, capítulo 3. Vamos a regresar a Efesios 3. Dice, desde el versículo 1, dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación fue declarado el misterio que antes brevemente leyendo, lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, que en otras generaciones me dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a los santos apóstoles y profetas del Espíritu. Solamente a Pablo se le fue revelado. Jesús escogió a Pablo. Romanos 11:13 dice que es el apóstol de los gentiles y maestro de los gentiles, para que nos enseñara que tenemos una seguridad en él, que Cristo no murió en vano. Cristo murió para redimirnos y salvarnos y nosotros poder llevar ese mensaje de gloria a otras personas, ¿verdad? Es muy interesante. Seguimos adelante, ¿verdad? Romanos 15:16, Romanos 15:16, ¿verdad? En el otro estudio vamos a ver un poquito más de versículos, ¿verdad? Pero aquí ahorita nos estamos desquitando, ¿verdad? Romanos 15:16, y dice así la palabra de Dios: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para los gentiles, para que les sea
ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ahí Pablo nos explica en Romanos 15, ¿verdad? Ya vimos Romanos 15, ¿verdad? O ya vamos en 16, ya no me acuerdo, ¿verdad? Pero es el ministro de Jesucristo, ¿para qué? Para ministrar la iglesia. Por eso mucha gente ahorita está fuera de lugar, ¿verdad? Unos se sienten judíos, que otros se sienten sabatistas, que ya no saben ni uno que saben por qué, porque no tienen la identidad de Cristo. Si Cristo está diciendo, ve Pablo y dile a la iglesia que yo voy a estar dentro de ellos para guiarlos, pero pues no, quieren nada más esto, ahora les falta esto, ahora les falta lo otro, ahora tienes que hacer lo otro, ahora tienes que cuidar tu salvación. Si el que hizo todo en la cruz fue Jesús. Todo. Un día vamos a estudiar cómo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las tres personalidades de que Dios se manifiesta, hicieron la salvación posible, ¿verdad? Gálatas 2, versículo 2, 7 al 8, Gálatas, la carta magna, ¿verdad? Gálatas 2, del 7 al 8, y dice así: antes, por lo contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues actuó Pedro para el apostolado, para la circuncisión, y actuó también para mí con los gentiles, ¿va? En el principio, pues Pedro todavía predicaba el evangelio de la circuncisión, ¿va? Pero hubo una transición de evangelios hasta que Pedro lo mandaron con los gentiles, con la casa de Cornelio, ¿va? Hechos capítulo 11. ¿Por qué? ¿Cuándo empezó la transición? Hechos capítulo 7, con la muerte de Esteban. Pero se fija cómo todo coordina, dice Pablo, yo soy. Y en el concilio de Jerusalén, Hechos capítulo 15, Pablo presenta el nuevo evangelio y todos los apóstoles le dan luz verde. Sí, tiene razón. Y Pedro dice en una de sus epístolas al final, dice, habla del apóstol Pablo, que a veces las cosas del apóstol Pablo son difíciles de entender, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Pero nada realmente, ¿verdad? Pero acuérdense muy bien, son 5 cosas del evangelio muy importantes. Número 1, Cristo murió. Pero no, Cristo no es cualquier profeta ni cualquier gran hombre que vino aquí en la tierra. El mismo Dios se sacrificó por nuestros pecados. Fue sepultado, resucitó el tercer día, y 5, según las Escrituras. ¿Qué dicen las Escrituras? Romanos 3:25 dice que tenemos que tener fe en la sangre. Y Efesios 2:8 y 9 dice que por fe y gracia somos salvos. Fe y gracia. Dice fe y gracia. Somos salvos. Y esto no de nosotros. ¿Por qué? Gracia es porque recibimos el favor inmerecido de Dios. Y fe no es de nosotros. ¿Por qué? Porque la fe se halla en las Escrituras. En Romanos 10:17 que dice, la única forma que tú tengas fe es por el oír la palabra de Dios. Y en 1 Corintios 15, del 1 al 4, nos dice cómo ser salvos. Por eso ni siquiera es de nosotros, porque la Escritura es de Dios. ¿Se fija? Por eso dice, somos salvos por fe y gracia, y esto no de vosotros. Todo es un don de Dios. Todo es un regalo de Dios, ¿verdad? Venimos adelante. Bueno, es muy fácil este misterio, pero también puede ser muy complicado si tú no entiendes que tú estás completo en Dios. Porque cuando Dios se metió en ti, no se metió nada más con una maleta, se metió con todas sus maletas, con el fruto del Espíritu, que es los 9 que menciona ahí en Gálatas, ¿verdad? Gálatas capítulo 5, ¿verdad? Con todos se metió, ¿verdad? Nada de que te falta uno, te falta otro. Simplemente tienes que crecer. ¿Y cómo va a crecer Juan Pérez? Muy fácil. Romanos 10:17, la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Si tú no estudias la Biblia, no la estudias sistemáticamente, correctamente,
Como dice 2 Timoteo 2:15, te presentas como obrero aprobado que no tiene nada que avergonzarse, que traza bien la palabra, divide bien la palabra de verdad. Dice en la King James, divide. Entonces, no vas a crecer nunca. Vas a ser, por ejemplo, puedes tener 80 años y todavía tener un pañal espiritual. La madurez se ve en tu identidad con Cristo. ¿Qué es tu identidad con Cristo? Que tú tengas el conocimiento correcto de las Escrituras. Esa es la madurez espiritual. Porque hoy en día mucha gente habla de, es que tú no le das calidad al Espíritu Santo. Pues Efesios 6:17 dice que el Espíritu Santo es la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Si tú me hablas que eres muy espiritual, tú debes de saber las Escrituras y estar lleno de las Escrituras y saberlas trazar correctamente. Entonces, si eres espiritual para Dios, no para mí, según los estatutos de Dios, esa es una persona que es espiritual, que sabe trazar correctamente la palabra de Dios, que sabe su posición como iglesia, que sabe que Cristo es Dios, el primer misterio, segundo misterio, que Dios está dentro de ti, ¿verdad? Vamos a darle gracias a Dios. Padre bendito eres, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este estudio, Señor, de la serie de misterios que estamos nosotros llevando a cabo. Danos palabra y danos luz para que nosotros podamos completar esta serie, para que se quede en esta librería cibernética, para que nosotros podamos ayudar a otros y edificar a los santos en la sana doctrina, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.